Soy Castor Fantova y hoy os voy a explicar cómo preparo mi Sukhoi 26 para un vuelo de competición. En primer lugar, haremos una inspección general del avión. Vamos a ver que todo lo que es el exterior del avión está libre de bloqueos y problemas para realizar el vuelo. En este caso, lo más visible es el tubo pitot. Quitamos el tubo pitot. Con lo cual ya podríamos tener lectura de instrumentos. Lo siguiente, haremos una vista general del avión a ver cómo está. Para ello, lo primero, vamos a abrir lo que son las persianas de motor. Aquí tenéis lo que es el mando que abre las persianas. Vamos a comprobar que está desconectado todo lo que son magnetos y sistema eléctrico del avión, así como los gases echados atrás. En caso de que se produzca una ignición no deseada, el motor no acelerará. Imaginaos el problema. Magnetos fuera, gases retrasados, todos los breakers en off. Comenzamos entonces nuestra preparación o nuestro chequeo inicial del avión. Vemos que todos los alerones están correctos, que los pies de pato, que son estas plataformas que tenéis aquí, están fijas, que los tornillos de los alerones están todos con su frenado correcto, con su pin. También comprobamos que no hay daños en las superficies, bordes de ataque del avión, las ruedas están correctas, no hay derrames de aceite ni combustible, que la hélice, el borde de ataque, es correcto. No tenemos daños, no tenemos dientes, pequeños golpes de las piedras, no hay tampoco pérdidas ni ningún defecto visible en lo que es el motor. En el Sukhoi también tenemos una manera de comprobar que los escapes no están rajados. Al tener impacto directo de aire frío, el titanio se raja, con lo cual tenemos una rotura de escapes. No puedo decir que normal, pero se produce con bastante frecuencia. ¿Notáis que suena campana? Eso quiere decir que no hay ninguna grieta. Lo haremos con el otro. Buen sonido, no está agrietado. El rudder es el timón vertical y es para el freestyle, por ejemplo, es uno de los controles más importantes, porque con este rudder que veis tan grande podemos hacer cosas que muy pocos aviones pueden hacer. Se controla por estos cables que tenéis aquí abajo. En el Sukhoi 26 son unos cables sobredimensionados que van enganchados, como veis, a esta biela. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Correcto. Siguiente paso. Vamos a hacer un pequeño chequeo del motor. Bien. Como veis, la operación para la apertura del motor es muy sencilla y es muy ágil. Aquí lo que haremos es ver si tenemos alguna pequeña fuga, si tenemos algo que no está asegurado. Para el vuelo acrobático, todo lo que son cableados, tuberías, tienen que estar perfectamente apretadas, sin movimiento apenas. Hombre, sin movimiento relativo, porque como sabéis, el motor va enganchado al fuselaje por medio de la bancada, que es esas tuberías rojas que veis aquí, pero hay unos silent blocks de goma que hacen que podamos tener cierto movimiento. Si esto fuera rígido, tendríamos inmediatamente roturas, grietas. Parece que todo esto está bien, con lo cual nos quedaría abrir la parte izquierda. Igual que antes, chequearíamos que todo está firme, no hay tuberías sueltas. Ahora, este es el tanque de aceite en el que echaremos ahora el aceite que falte. Por debajo de 10 echaremos un litrito. Y me diréis, ¿y por qué no le echas aceite ahora en vez de echárselo después, ya que tenías esto abierto? Porque no quiero dar la posibilidad a que me olvide de hacer algo, con lo cual todo lo que hago lo vuelvo a dejar como estaba. No existe la posibilidad de que mientras le echo aceite, mientras que hago otras labores, me deje esta parte destapada y me pueda ir al aire con esto abierto. Pues siguiente paso. Lo primero, vamos a chequear el combustible. ¿Dónde está el depósito de combustible? Seguidme, el depósito de combustible lo tenemos aquí arriba. El Sukhoi 26 tiene un depósito de combustible para trabajo, que es este, es el que usamos para competición, y tenemos un depósito de combustible que lo tenemos exactamente detrás, que es nuestro famoso torpedo. Ahí lo tenéis. Veréis además que el tapón de combustible, a pesar de ser un avión ligero, no me extrañaría nada que fuera un tapón usado en los cazas de la casa Sukhoi. Aquí veis, es el depósito, tiene una capacidad de 60 litros, así como el tanque que usamos para desplazamientos, el torpedo, es de 120, 60 más 120 a un consumo de 60 litros hora, 3 horas. Bien, combustible, hemos chequeado que es correcto. Siguiente punto, el aceite. ¿Habéis visto antes dónde está el tanque? Vamos a por ello. Está aquí.
Bien, ya hemos visto que tenemos 10, entonces por la boca de llenado, como veis también hecha de una manera muy sólida. Os tendría que enseñar esto mismo en el extra y veríais que parece de juguete. 1 litrito de aceite, aquí usamos aceite de grado 100, W100, bien, cerrado, y como os decía antes, siempre no dejar nada al azar, cerrado. ¿Qué nos queda? Nos queda el último líquido, que es el líquido de humo, el fumígeno. La toma de fumígeno es ese pequeño que tenéis ahí. Usamos este aceite, que como veis aquí se llama aceite blanco T14, es un desmoldeante alimenticio, o sea, es totalmente inocuo. Hacen eso con este aceite, hacen también los jabones Dermo, este tipo de cosas. De hecho, lo puedes, la mejor manera de demostrarlo es... no pasa nada, perfectamente comestible. ¿Cómo cargamos el líquido de humo? Lo que hacemos con esta pequeña bombita es, lo incorporamos, quitaríamos la tapita, colocaríamos la tubería y luego, para que esto no se salga, lo cerraríamos aquí. Empezaríamos a dar vueltas a la manivela y cargaremos el aceite que sea conveniente para nuestro vuelo. Es un depósito muy grande, con lo cual eso me dio la oportunidad de hacer unas entradas o unas descargas de este aceite muy grandes en los escapes. No os he dicho antes esto. ¿Cómo hacemos el humo? El humo se inyecta en los escapes y se vaporiza. Este líquido se vaporiza creando estas nubes de humo que veis cuando volamos acrobacia. Entonces, tengo una capacidad de 65 litros si lo necesitara, con lo cual es un avión realmente vistoso que tira una gran cantidad de humo. Y una vez repostado el sistema de humo, pasamos a una de las acciones que más os llama la atención cuando vamos a operar un avión acrobático. Y estas acciones es esas vueltas que damos a la hélice antes de empezar. ¿Por qué? Es muy fácil. El motor radial es un motor de aviación, aunque sea usado para otras prácticas, es un motor típicamente de aviación. Eso es lo que más me gusta de este motor, porque la parte mecánica se las trae. Como veis, todos los cilindros están orientados según los radios de una circunferencia, pues de ahí el nombre de motor radial. Y como veis, hay unos cilindros en la parte de abajo. ¿Qué problema nos causan esos cilindros? Que el aceite de lubricación, cuando el motor está parado, gotea en esos cilindros y se filtra a través de los segmentos en la cámara de combustión. ¿Qué puede pasar? Si tenemos mucho aceite en la cámara de combustión, en cuanto la hélice empiece a dar vueltas y el motor empiece a girar, va a llegar un momento que se va a comprimir el aceite. Pero como todos sabéis, el aceite, como los líquidos, no se comprime. ¿Qué va a pasar? Pues probablemente, si la biela se puede doblar, es posible que pase sin comprimirse o sin hacer todo el recorrido, toda la carrera, el pistón, y la biela se doble o se va a quedar totalmente bloqueado. ¿Qué puede desencadenar eso en un arranque? La rotura de la biela y la rotura, por tanto, del motor. ¿Qué hacemos para evitar esto? Muy sencillo, damos unas vueltas antes a la hélice para comprobar que todas las compresiones en los cilindros inferiores se producen sin ningún tipo de bloqueo, lo que se conoce como el bloqueo hidráulico. Vamos a darle un poquito de combustible a lo que es los inyectores para que entre un poquito de combustible a las cámaras y lo dejen con una cantidad mínima de vapor de gasolina justo para el arranque. Seguidme. En este lado de aquí, casi mejor que des la vuelta, ¿no? Podéis ver que en este lado de aquí del avión tenemos este pomo. Este pomo es el primer. Es una pequeña bombita manual que lo que hace es dirige el combustible o al compresor volumétrico, a la turbina, que lo dirige a los pistones. Aquí lo tenéis, veis cómo ya está, o al sistema, es decir, carga todo el sistema de combustible para que no haya burbujas que en un momento dado retarden el arranque. Es en el otro lado. Normalmente esto lo vamos a hacer hasta que en este indicador, que es el de presión de combustible, veamos que hay movimiento. ¿Veis que hay movimiento? Quiere decir que todo el sistema está cargado a buena presión. Cuando arranquemos, el motor va a tener suministro de combustible inmediatamente. Ya hemos comprobado antes que las magnetos estaban apagadas, que los gases están retardados, es decir, que no va a arrancar, y en caso de que diera una pistonada por algún problema mecánico, por ejemplo, que se hubiera roto una de las conexiones a tierra de las magnetos, que es lo que hace que esa magneto esté muerta, no esté activada, pero puede pasar que se rompa una de estas conexiones y la magneto quede caliente, es decir, poder arrancar.
De esta manera puede pegar una pistonada, pero nunca se va a quedar en funcionamiento. Vamos a dar unas vueltas a la hélice para comprobar que no tenemos ningún pistón con aceite dentro. Lo que dicen, o lo que a mí me contaron los más viejos del lugar es: da vueltas a la hélice siempre como si fuera a arrancar. Muchas veces ves a compañeros que arrancan la hélice metiéndose debajo. Como un día tengan un problema y te lo dará, o sea, un día arrancará el motor, o por lo menos te dará una pistonada, vas a tener un problema. Hasta los mejores han tenido ese problema. Bien, lo que hacemos siempre es esto. Ahí tenía un poquito, habéis oído un pequeño ruido, que es que había aceite en ese cilindro. ¿Probamos? ¿Veis cómo me aparto en el momento que vence el último pistón? Ahí está. Importante, el aire. Este avión es un avión muy particular, arranca con aire comprimido. ¿Cómo es eso? Muy fácil. El motor tiene un compresor que llena un calderín, un pequeño tanque, y ese tanque lo que hace es, va a un cangrejo que manda 9 tuberías, una a cada una de los cilindros del motor. Alternativamente, al moverse, va mandando aire, con lo cual, con ese aire comprimido, se van abriendo, va entrando presión a las cámaras de combustión y provoca un movimiento exactamente igual que el que tiene el motor en funcionamiento. El aire comprimido se mete en el avión a través de este puerto, de esta entrada. Aquí está. Y se hace de la siguiente manera. Como veis, es una botella de buceo, pero esta boca es una boca específica para los aviones soviéticos. Ya está. Y lo único que tendríamos que hacer es darle aire hasta que el sistema se cargue. Notaréis que si os pasáis hay una válvula de seguridad que saltó. Ningún problema. Ahora está a tope. Y cerramos la tapa. Importante, ¿dónde sabemos cuánta presión tenemos? No solamente por la válvula que saltó, sino además por este indicador que tenemos aquí abajo. Con este indicador sabemos la cantidad de presión que tenemos. Generalmente ahora tiene 50 kilos, es menos del máximo que puede permitir, pero en cualquier caso nos da para 2-3 arranques. Como veis, este avión es un poco exigente. Si en 2-3 arranques no lo has conseguido, caput. Un punto importante que no es crítico para el vuelo del avión, pero sí es crítico para el piloto acrobático, son los chiriflús. El chiriflú es un nombre tan técnico. Es este palito que lo que hace es nos va a dar referencias de qué posición se encuentra el avión con respecto a la vertical. El chiriflú, para llamarlo de una manera un poquito más normal, angulímetro, lo que hace es, nos indicará si estamos en vuelo recto y nivelado, si esta parte está paralela al horizonte. Si esto está paralela al horizonte, el avión está subiendo. Si esta parte está paralela al horizonte, estamos subiendo a 45 grados. Y si esta parte está así, estamos bajando a 45 grados. ¿Cómo lo fijamos en el avión? Bueno, la Sukhoi tiene un sistema original fijo. ¿Qué pasa? Que el índice de mortalidad de estos pequeños cacharritos tan importantes para un piloto acrobático era altísimo. ¿Qué pasó? Que cada uno hemos desarrollado un sistema que nos hace poder conectar y desconectar el chiriflú para no ponerlos en peligro cuando no estamos volando. ¿Cómo se hace? Muy sencillo. Se inserta con una tuerca de 1/4, se bloquea y el chiriflú está listo para trabajar. Atención, los más avispados ya os habréis dado cuenta de que el chiriflú tiene en la parte de atrás esta cuerda. Esta cuerda es un elemento muy importante para alguna maniobra que os voy a decir ahora. Normalmente la posición de esta cuerda, cuando el avión va volando en vuelo recto y nivelado, está más o menos en esta posición. Dependiendo del ángulo de ataque del avión, como esto se orienta a la corriente de aire, si tienes un alto ángulo de ataque, la cuerda estará así. Si tienes un bajo ángulo de ataque porque estás yendo muy rápido, será así. ¿Qué pasa? Que cuando tú haces un resbale de cola y el avión empieza a ir hacia atrás, la cuerda, en el momento que pasas de subir, de ir hacia adelante a ir hacia atrás, hace esto. Ese es el momento en el que nosotros aprovechamos para cambiar los controles de posición neutral a la posición de atrás o adelante si queremos ir con una caída de ala negativa o positiva. Es fundamental. Con el tiempo lo puedes sentir, no necesitas tener esta cuerda, pero siempre es bienvenida un input visual para saber que lo estamos haciendo en el momento correcto. Solo nos falta una cosa más, subirnos al avión y darle al arranque.